aquí el grupo de estudio pasado profundizó algunos de estos elementos, así que va a ser interesante lo nuevo que van a poder ver. Para la gente que esto es primera vez, a mí me parece que esto te da la posibilidad de hacer un cambio en lo que tú comprendes en lo que haces con el tarot. A mí, por lo menos, lo generó en mí y fue tan fuerte que parte de esto que yo les voy a contar es desde donde yo oriento lo que hago con esta escuela y por qué a mí me hace sentido que esta escuela, que es la vida interior, tiene un lugar dentro de lo que se está haciendo en el mundo en el tarot. ¿Ok? Entonces, primero, necesitamos revelar que hay en el mundo del aprendizaje algo que uno pudiera decir, dos enfoques que a veces conversan y a veces no. Uno es el estudio y el otro es la práctica. Cuando uno va a un colegio, tiene los recreos, que es cuando hace cosas, y está fuera del recreo, que es cuando te tratan de enseñar, enseñar, no sé, ciertas disciplinas, matemáticas, lenguaje, historia. Y en esa clase hay algunas actividades que se llaman actividades prácticas, ¿ya? Entonces, de alguna forma, desde el inicio de nuestro proceso en el mundo de la educación, la práctica como que siempre se ha acotado a algo que se hace en las clases o fuera de las clases, ¿ya? Entonces, hay un mundo que está separado que nosotros vamos a unir. Entonces, como contexto, lo que hoy día nosotros entendemos como los grandes agentes, productores de lo que uno podría decir profesionales, es decir, gente profesional, gente con experiencia, son las universidades, ¿ya? Hace más de 100 años, la universidad era muy diferente a lo que es hoy día. Las universidades tenían un foco práctico. Hoy día lo que nos queda de eso se les conoce como escuelas técnicas, que donde te enseñan a hacer una técnica. Y tú aprendes a hacer una técnica orientada en un oficio. Hace 100 años las universidades tenían esa orientación, una orientación muy práctica. Pero algo pasa con la Segunda Guerra Mundial, que hay una batalla por lo que ustedes conocen, por lo menos históricamente, una batalla entre Rusia y Estados Unidos, ¿ya? Por generar la bomba atómica, ¿ya? ¿Qué pasa? Los que generaron esa bomba atómica fueron científicos. Desde ese momento se le dio un auge a la ciencia sobre la práctica y eso se dio desde la universidad. Entonces se puso mucha inversión en que las universidades lo que tenían que generar era conocimiento, ya no personas enfocadas en la práctica. Entonces se pusieron ese foco y empezaron a poner investigadores, 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 y esos investigadores les dijeron tienen que hacer clases, y las clases se volvieron cada vez más enfocadas en lo que es el saber, no tanto en la práctica, ¿ok? Y ahí apareció el auge de algunas ciencias que son mucho más teóricas, y se habla del conocimiento duro, y eso fue permeando lo que es el modelo universitario, que es como donde uno mira, bueno, si yo quiero crecer, quiero desarrollarme, lo primero que dicen las personas, edúcate, ¿ya? Educación igual una mejora, se asume eso. Pero la experiencia universitaria dice otra cosa. Al parecer, lo que está pasando es que efectivamente se entregan muchos conocimientos, pero recién cuando salen las personas de la universidad, entran en lo que se conoce como el mundo profesional. Y las personas que están en el mundo profesional, cuando llegan estos universitarios de la disciplina que sea recién titulados, dicen, ya bueno, ahora le vamos a enseñar cómo es, ¿ya? Porque no tienen idea de cómo es esto. Y empiezan a hacer lo que uno diría que es la formación profesional. Entonces, hay algo aquí, hay una diferencia, una puerta que está cerrada entre lo que es el estudio y lo que es la práctica, lo que se hace en las universidades o lo que uno diría, ya, quiero estudiar, quiero aprender. ¿Qué hago? Leo libros,
ejercito, leo libros, ejercito, ¿ok? Esas vías no están conectadas, ¿ya? Hay un enfoque, por lo menos educativo, donde están separadas. Se han hecho ciertas experiencias para que eso deje de ser así. Y ahí aparecen lo que se llaman las simulaciones. Entonces, las simulaciones dentro del periodo profesional universitario, los ejercicios de práctica profesional, es decir, sacar esa barrera porque se dan cuenta que efectivamente la gente que sale al mundo profesional no está preparada. ¿Ya? Ahí hay muchas historias, muchas cosas que podríamos ahondar, dificultades que existen y hacia modo de ejemplo, cuando uno piensa en pilotos de aviones, ¿ok? Yo quiero formar un piloto de avión. ¿Qué le enseño? Mira, este instrumento que está en el tablero funciona así, funciona así, funciona así. Ya, este otro instrumento funciona así, funciona así, funciona así. Prueba. A ver, ¿para qué era el instrumento? Ya. ¿Qué indica cuando la cosita está ahí arriba? Esto, ok. Entonces, ese enfoque no genera pilotos de avión. Se dieron cuenta, mira, le enseñamos de todo, le enseñamos cómo funciona, le enseñamos qué dice, pero cuando tiene que ponerse ahí en el avión, como que no supiera nada. Entonces, empezaron a aparecer las simulaciones de avión. Entonces, el problema de enseñarle a un piloto a conducir mientras está volando es un problema. ¿Se imaginan cuál es? Que se va a ir volando y te equivocaste. El error es muy caro, ¿ya? Y además, el combustible que gasta un avión no es una matrícula universitaria, son millonadas. Entonces, este es un problema que efectivamente es grave y hay muchos intentos en poder solucionarlo, ¿ok? Las simulaciones han ayudado mucho a que los pilotos de avión puedan hacerlo. Pero no existen simulaciones en todos los ámbitos, ¿ya? Y generarlas es costoso. Entonces, uno pudiera decir, cuando uno se va a lo universitario y al estudio, esto está carente de práctica, ¿ok? Pero si tú te vas solo a la práctica, uno podría decir, pero la práctica te lleva hasta un nivel, pero si tú quieres dar un salto, necesitas cierto conocimiento, cierto estudio. Entonces, ninguna de las vías hoy día lo tiene resuelto y es por eso que aparece esta pregunta que vamos a ver a continuación. ¿Me siguen hasta acá? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Cómo reconocemos a una maestra o a un maestro del tarot? Entonces, aquí podemos hacerlo más interactivo. Entonces, dense un minuto. ¿Cómo dirían ustedes que reconocen a un maestro o una maestra del tarot? Aquí lo pueden escribir por el chat, yo lo voy leyendo, o abre el micrófono y comentan su respuesta. ¿Cómo reconocemos a una maestra del tarot? Nival, yo creo que eso hay que diferenciar muchas cosas. ¿Ya? Pues primero, comprender desde qué punto se considera la maestría, desde el área en la que se desempeña la persona, desde sus calidades y capacidades, su experiencia, etcétera. Entonces, por ejemplo, supongamos que tú eres muy bueno en el tarot, digamos que eres un maestro, pero si te coloco, no sé, por ejemplo, al lado de Robledo, de Pablo, él es un maestro del tarot, pero en otro sentido. Entonces son como maestrías muy distintas. Y eso yo creo que es importante pues también como reconocer cuál es el punto desde el que uno considera un maestro en el tarot, pues. Sin duda que sí. De hecho, no solo en el tarot, pongamos otro ejemplo. Quizá así lo simplificamos y nos ayuda a pensar, ¿ok? Estamos en la parte de, estamos pensando, no estamos buscando la respuesta correcta. Entonces, ¿cómo uno reconoce a un maestro o maestra de el baile? ¿Qué dirían ustedes? Chan, 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 chan. Ok, por la técnica, dice. Ya, yo siento que lo más importante de la maestría es que sepan enseñar. O sea, porque por ejemplo, una bailarina profesional, o que alguien puede ser una bailarina profesional y puede tener muchísima técnica
y puede haber tenido un recorrido larguísimo y puede saber hacer coreografía, pero si no la sabe enseñar, pues no tiene realmente esa maestría. O sea, la maestría se desarrolla cuando se involucra en la enseñanza. Ok, hay varios elementos involucrados. Podemos ver, ya, no es una respuesta que podamos decir es fácil contestarla. Y pasa, por ejemplo, yo les cuento mi experiencia en el mundo universitario, que definir qué es un ingeniero y una ingeniera es complejo, ¿ya? Porque ni siquiera hablemos de un maestro de la ingeniería, ¿ok? Definir qué es un ingeniero o ingeniera es complejo. Definir qué es un abogado o una abogada es complejo. Definir qué es un arquitecto o un arquitecto es complejo. Definir lo que es un profesor de inglés es complejo, ¿ok? ¿Cuál es la respuesta que da el mundo universitario? Y esta es una respuesta que uno pudiera decir, me gusta, no me gusta, pero es la que tienen. Vamos a definir una serie de desempeños, ¿ya? Cosas que es capaz de hacer. Definir el desempeño también es algo complejo. Tienen que ponerlo en palabras, que es, según una taxonomía, es capaz de describir y aplicar, bla, 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 bla. Es decir, es un ejercicio complejo. Pero todos y todas tenemos el derecho a soñar ser un maestro, una maestra del tarot, ¿ok? Pero es importante saber, bueno, ¿qué es eso? ¿Ok? Entonces, aquí nos enfrentamos a un primer interrogante que vamos a ir resolviendo durante este paso que vamos a ir teniendo. Eh, pero es una pregunta necesaria, ¿ya? Es una pregunta necesaria. Aunque sea compleja, es necesaria que tengamos una orientación, ¿ok? Si lo llevamos al mundo del karate, ¿ok? Te dirían, ¿cómo reconocemos a un maestro o maestra del karate? ¿Aquí se simplifica o no? Ok, bien, vamos a ver. Entonces, esta pregunta fue de interés de algunas personas, ¿ok? Y estamos hablando de cómo reconocemos a un experto o una experta en una disciplina. Y hay un campo de estudio que se centra en los expertos y expertas de cierta disciplina. Pero primero, la pregunta era, bueno, ¿y cómo los reconocemos? ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos y preguntas para ustedes. Miren, hay una cuestión, vamos a lo simple. Las flexiones de brazos de hacer eso que hacen muchas personas ya en las plazas, gimnasios. ¿Cuál creen que es el récord de flexiones de brazo en 24 horas? Díganme un número. Yo les doy una referencia. Una persona como promedio eh, hace 30, 40, 50. Ya alguien que hace harto hace 100. ¿Ok? Pero hay personas que ya están en el récord, pero un récord que requiere muchas horas para poder cumplirlo. Mario dice 5.000. Veamos cuánto es. Charles Servicio hizo el récord. Son 46.000. Una flexión. ¿Ya? Ok, eso nos da una noción de, miren las capacidades extraordinarias que manifiestan algunas personas. ¿Ya? Vamos a ir por la línea capacidades extraordinarias. ¿Ok? Para cuestionarnos qué significa y qué implica ser un maestro o una maestra. ¿Ok? Otro, récord de flexiones de brazo en una barra. ¿Ya? Eso que hace una persona ahí sufriendo. ¿Cuánto creen que es el récord? ¿Quién da? ¿Quién da? A ver, ¿cómo no debían tener un número? 10.000. A ver, veamos, ¿cuánto es? 8.940 generó este personaje en 24 horas. Ya, números gigantes. O sea,
Si tú, imagínate, te encuentras con la calle con una persona y te dice, ya, oye, muéstrame cuántas flexiones haces, y se pueden hacer, haría 24 horas. Hay personas que hacen cosas alucinantes, ¿ya? Uno puede decir, pero qué ridículo esa cosa. Bueno, son alucinantes porque es algo que en un minuto era imposible. Son capaces de hacerlo. El récord de la maratón en los 42 kilómetros lo consiguió John Hayes en 1908 y se decía que ese récord era insuperable, ¿ya? Kelvin Kiptum lo hizo el 2023, además de muchas otras personas que lo superaron, y bajó una cifra increíble, es decir, hacen cosas increíbles. Aquí pudiéramos tomar una vía, es decir, mira, el maestro, la maestra, depende de la época, ¿ya? Porque lo que era un maestro, una maestra hace 100 años, hoy día, y eso ya no es un maestro, una maestra, para pensar. Otro ámbito, memoria de números de pi. Ya, pi es un número que se escribe 3,1417, bla, 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 bla. Hay gente que se ha dedicado a memorizarlo, ¿ok? En el año 1973 está el récord Richard Spencer, 511. ¿Cuánto creen que es el récord actual? Vamos, un número, una cifra, no sé. Aquí, quiero sorprender, por eso pongan una cifra, porque me arriesguense. Vamos a ver qué dice Akira Haraguchi. 100.000 números. Fíjense que esto es importante, porque nos da una dimensión de la habilidad y el desarrollo de las habilidades. Fíjense lo que era hace 40 años, lo que se alcanzaba versus lo que se alcanza con el tiempo. Entonces, es importante también considerar la noción de la evolución del desarrollo de esa destreza. ¿Ok? Obviamente estamos aquí en un marco del tarot, pero eso también lo podemos, nos sirve a pensar. ¿Ok? Porque el ámbito que tengamos y con el cual nos acotemos va evolucionando con el tiempo. ¿Ya? Lo que era un maestro hace 30 años va a ser diferente a lo que es un maestro o una maestra hoy día. Por lo menos, aquí tenemos ejemplos que nos permiten ver que efectivamente las habilidades evolucionan. No solo en la matemática, no solo en lo físico, que es más fácil de medir, pero también en la música. Miren, esto es de un libro, ahí les voy a mostrar qué libro es. Dice, a comienzos de la década de 1930, Alfred Cortot era uno de los intérpretes de música clásica más conocidos del mundo, y sus grabaciones de los 24 estudios de Chopin se consideraban la interpretación definitiva de dichas piezas. En la actualidad, los profesores de música proponen esas mismas ejecuciones, flojas y deslúcidas por la omisión de notas, como ejemplo del modo en que no hay que interpretar a Chopin. Mientras los críticos se quejan de la descuidada técnica de Cortot y se espera que cualquier pianista profesional sea capaz de interpretar los estudios con mucha mayor destreza técnica y brío que el famoso músico. De hecho, Antonio Tomasini, el crítico musical del New York Times, comentó en cierta ocasión que la habilidad musical ha aumentado tanto desde la época de Cortot que probablemente hoy día este último ni siquiera sería admitido en la serie de la escuela Juilliard. ¿Ok? ¿Me siguen? Bien. Ya, otro ámbito. Yo sé que esto parece medio ridículo, pero está bueno considerarlo. Hay una técnica de ajedrez, ¿ya? Que se llama el ajedrez vendado, ¿ok? Es decir, vendas y tú juegas partidas de ajedrez. Entonces, hay un récord que tiene que ver con a cuántas personas tú puedes jugar sin perder, ¿ya? No, si puedes perder. Efectivamente, esta persona perdió. ¿Cuántas partidas simultáneas creen que es capaz de jugar una persona experta vendada? 20. 20, sí, es un tremendo número, pero es 48 partidas simultáneas. Ahí está el tipo andando en bicicleta,
en 2016 y jugó 48 partidas, ¿ya? Esto para mostrar, porque es importante a veces hacerlo, que se pueden desarrollar capacidades extraordinarias, ¿ok? No es que estas personas hayan nacido con un talento especial, como ya está en otro de los videos trabajados, sino que hay algo que hacen estas personas que los lleva a un nivel de desempeño extraordinario en un ámbito particular, ¿ok? Bien, entonces, hoy día yo lo que les voy a presentar es un trabajo de Anders Ericsson, que es un investigador, se le conoce como el experto de los expertos, porque él investiga expertos en diferentes disciplinas, música, ajedrez, matemática, y en diferentes ámbitos, hasta de los que son bomberos, de los que son policías, eh, cirujanos, todos los especialistas, él lo investiga, ya tiene ya más de 40 años de investigación sobre descubrimientos de qué es lo que diferencia a los expertos y las expertas de las personas que no son expertos expertos, ¿ok? Bien, este libro se llama PIC o el número uno, muy bueno, se lo recomiendo. Y estos extractos que les comenté vienen de ese libro. Entonces, él dice que en su investigación se dio cuenta que lo que ha hecho que hoy día las personas logren, en términos de las destrezas que son capaces de mostrar, un crecimiento tan impactante versus lo que fue años atrás, lo único que diferencia es el tiempo de práctica. ¿Ya? Aquí volvemos al principio. El tiempo de práctica es lo único que demuestra una mejora en su desempeño. Y dice que el tiempo no te hace mejor, el tiempo en sí, ¿ya? Y lo ha demostrado con doctores, con diferentes ámbitos que los años que tú te desempeñas no te hace mejor, ¿ok? Lo que te hace mejor es qué haces en esos años. Y los que van demostrando un mejor desempeño tienen un tipo de práctica que él le llama práctica intencional, y ya los que son expertos, expertos, práctica deliberada, que yo les voy a hablar qué es eso. Bien, vamos a hablar primero de la práctica habitual. Esto es lo que el común de la gente hace. Entonces, él para identificar esto, qué es lo que es la práctica habitual, diferenciarla de la práctica intencional y de la práctica deliberada, tuvo que demostrar ámbitos en los que se reconocen a expertos. Entonces, esto es importante porque hay ámbitos donde no se reconocen a expertos. Uno de ellos es el tarot. No hay un parámetro hoy día consensuado que uno pudiera decir, esta persona es una persona experta en tarot. A diferencia de las escuelas de música, las escuelas de danza, deportes como los que uno ve en los Juegos Olímpicos, matemática, y otras diferentes disciplinas, ¿dónde no se puede encontrar expertise? En la pedagogía, en la ingeniería, en el derecho, incluso en la medicina. Lo que sí se encuentra es un cirujano experto en operaciones de corazón, ¿ya? Lo que sí se encuentra es un experto en ver radiografías para detectar cáncer. Es decir, se ha demostrado que existe nivel de expertise, nivel maestro, reconocido por, por por los parámetros que son capaces de evidenciar que una persona es mejor que otra, pero solo en cierta parte de las disciplinas, ¿ya? Para mí esto fue un golpe porque justamente yo estaba ahí trabajando para hacer los mejores ingenieros, y me dijeron ingeniera, y estaba haciendo un programa ahí con todo esto, pero cuando llegué a Anders Ericsson fue como, mira, en estos desempeños que son amplios, no hay expertise, ¿ya? Porque tú no puedes tomar un ingeniero, compararlo con otro y decir cuál es mejor. A diferencia de, tú tomas un corredor de 100 metros plano y otro corredor de 100 metros plano, le haces una carrera y puedes decir quién es mejor. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Ok. Sí, hay excepciones como Marian Costa, que es la maestra de los maestros, como dice Andrés.
Pero claro, hay ciertos parámetros, de que imagínense aquí, este es un investigador, entonces el investigador dice, mira, aquí necesito mediciones y estas mediciones necesitan ser eh, mostrables, evidenciables. Entonces, hay lugares donde no hay mediciones como correr los 100 metros planos, que es como un reloj el que te dice esto es lo que corrió. En la gimnasia olímpica no hay un reloj, hay jueces. Pero jueces, efectivamente, es una disciplina o una medición que se considera objetiva para medir desempeño. ¿Ok? Ya, vamos bien. Entonces, esta persona investigó estos ámbitos donde sí se puede demostrar expertise. Entonces, vamos a ver qué podemos aprender de esos ámbitos que podemos aprender aprender expertise o en su sinónimo, maestría, que no es el ámbito universitario. Esto me parece que es muy importante. El ámbito universitario no está comprometido con la maestría, no está comprometido con el desempeño experto, ¿ya? Se encuentra en las escuelas de baile, que tienen más de 200 años, con una técnica, trabajo, se puede ver quién logra tal movimiento y quién no. El violín, esa nota que si no practicas durante 2 años, ese movimiento no lo puedes hacer en el ajedrez, en los rankings, ya. Entonces, si tú entras a esos dominios y tú dices, a ver, ¿quiénes son los que destacan? ¿Quiénes no? En la parte de los que no destacan son los que practican la práctica habitual. ¿Ok? ¿Qué es la práctica habitual? Se le llama, para Anders Ericsson, la práctica tradicional o ingenua, que es la que todos somos aquí culpables. Todos hemos hecho esta práctica. ¿Ok? Entonces, partimos de una idea general de lo que queremos hacer, por ejemplo, aprender tarot, conseguimos unas cuantas instrucciones de un profesor, entrenador, libros, sitio web, etcétera. Practicamos hasta que alcanzamos un nivel aceptable y luego dejamos que llegue a ser automático, ¿ya? Andar en bicicleta, conducir un automóvil, caminar, jugar, ¿ok? ¿Jugar qué? Jugar tenis, por ejemplo. Vemos a alguien hacerlo o nos invitan a hacerlo. Ya, nos compramos la indumentaria. Nos comprometemos a aprender, pero no sabemos cómo. Tomamos clases, le pedimos a alguien que nos enseñe lo básico, pasamos un tiempo practicando lo básico, pasamos a otro profesor o amigo y seguimos practicando. Al cabo de un tiempo nos sentimos competentes para jugar con otras personas. Con el tiempo mejoramos poco a poco y en algún punto habremos alcanzado un nivel confortable y lo pasaremos bien. Eso es lo que se conoce, hemos aprendido a jugar al tenis en el sentido tradicional. ¿Ok? Eso, todo aquí me entienden. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el problema? Una vez que hemos alcanzado ese nivel de destreza satisfactorio y hemos automatizado nuestra ejecución, habremos dejado de mejorar. Alto ahí. Esto es un problema porque nosotros consideramos que ahí llegamos a jugar tenis y que más horas jugando tenis vamos a ser mejor. ¿Ok? Esto es lo que dice Anders Ericsson en estos ámbitos comprobables de mejora. O sea, no es cualquier ámbito, es los que se puede comprobar si tú mejoraste o no. Dice, hay un error de interpretación. Las personas suponen que el mero hecho de seguir haciéndolo es una forma de práctica y seguir haciéndolo les hará mejores. Conclusión de Anders Ericsson, el automatismo no conduce a una mejora. La investigación ha mostrado que, en términos generales, una vez que una persona alcanza ese nivel de ejecución y automatismo aceptable, los años de práctica adicionales no conducen a una mejora. Al contrario, es probable que el médico, el profesor o el conductor que llevan 20 años en lo suyo sean un poquito peores que los que llevan solo 5. Y la razón de ello es que esas habilidades automatizadas se deterioran gradualmente en ausencia de esfuerzos deliberados para mejorar. ¿Ya? Es decir, en un principio, aquí se activaban las neuronas, pero cuando uno llega a un nivel que lo hace automático, estas neuronas que brillaban, cada vez lo hacen con menos brillo. ¿Ok? Si uno ve en un gráfico, ya aquí no se asusten si no vamos a entrar en tanto gráfico, solo una curva, ya, aquí, mira, destreza, tiempo. Entonces,
Uno empieza a practicar y empieza a mejorar, a mejorar, a mejorar, hasta que ya se automatizó tu práctica. Y empieza a pasar esto. Uno mejora. Y pasan los años, no mejora. A mí me pasó, yo en un minuto dije, ya hice un montón de cursos de tarot. Quiero mejorar. ¿Cómo mejoro en el tarot? Y eso fue para mí, una gran angustia, porque decía, bueno, ¿y cómo mejoro? Y, y había leído a Anders Ericsson, pero ahí como que en algún minuto dije, yo quiero ser mejor en el tarot, ¿cómo lo hago? ¿Ok? Llegué a Anders Ericsson y ahí, bueno, tuve que volver a leerlo, reformularlo, y hoy día ya me estoy haciendo cargo de esto. ¿Qué es la práctica intencional? Es una diferencia de la práctica anterior. Aquí aparecen algunos elementos que uno no tiene en la práctica habitual, como son: tiene objetivos concretos y bien definidos. Se basa en un plan con etapas para alcanzar esos objetivos. Es localizada, requiere centrar la atención, implica feedback, retroalimentación, información de retorno que uno recibe y que le permite saber si está haciendo bien, y de no ser así, en qué se equivoca. Requiere salir de la zona de confort. Si uno no se esfuerza por salir de su zona de confort, no mejorará. ¿Ok? Dicho de otra forma, yo aprendí a correr los 10 kilómetros, ¿ok? Si yo sigo entrenando, corriendo los 10 kilómetros, no me va a llevar a correr 42 kilómetros, ¿ya? Si yo manejo y conduzco, y ya llegué a un nivel en que automaticé mi forma de conducir, más horas de conducir no me van a llevar a ser mejor. Lo que hace la práctica intencional es, yo me enfoco en mejorar. ¿Cómo sería eso? Hago práctica en que trato de estacionarme ya en situaciones más complejas, ¿ok? Con mayor rapidez, etcétera, ¿ok? Me siguen con esto. En la práctica intencional tiene un propósito de mejora. No, no es hacer por hacer, sino que hay un foco en hacer una mejora en algo particular, ¿ya? El que toca la interpretación en el violín ya la sabe tocar, pero ahora es tocarla con mayor fluidez o enfatizar mejor las notas, etcétera. En el baile, ya uno puede salir a bailar, no sabe salir a bailar, la pasa bien, pero si quiere mejorar en el baile, bueno, hay que practicar diferentes pasos, tener una persona con la que practicar, etcétera. Ya. Entonces, ¿qué hace esta práctica intencional? Implica intentar hacer algo que no éramos capaces de hacer antes, superar obstáculos permanentes. Entonces, en algún minuto, y aquí es donde uno dice, la persona ya deja de ser un amateur, ¿sí? O tener esto como un hobby, y dice ya, ahora lo voy a hacer en serio. Y en serio significa voy a mejorar en esta parte particular. ¿Ok? Los ajedrecistas también lo tienen. O sea, llega un minuto que juegan ajedrez, les gusta, juegan, 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 pero en algún minuto dice, ya voy a entrenar. Y ahí empieza un camino. Y eso significa que nos separa de lo que es el aprendizaje habitual y hacemos un quiebre con eso. Empezamos a mejorar porque nos centramos en mejorar algo particular. Práctica deliberada. ¿Ok? La práctica deliberada para Anders Ericsson es la mejor tipo de práctica que encontró. Y curiosamente es la misma práctica que se desarrolla en disciplinas mentales como disciplinas físicas. Tiene los mismos principios. ¿Qué dice? Se da en un ámbito de destrezas desarrollado y conocido. Requiere un ámbito que está ya razonablemente bien desarrollado, es decir, una disciplina en la que los mejores han alcanzado un nivel de ejecución que los diferencia claramente de las personas que acaban de incorporarse a ella. Requiere profesor y prácticas diseñadas. La práctica deliberada requiere la presencia de un profesor que pueda proporcionar actividades prácticas diseñadas para ayudar al alumno a mejorar su ejecución. La práctica deliberada está informada y guiada por los logros de los mejores ejecutantes y por la comprensión de qué es lo que hacen esos expertos para sobresalir. O sea, uno pudiera decir, es la práctica intencional, es decir, yo quiero mejorar en algo, pero además uno tener qué es lo que tiene que hacer para mejorar. Es decir, tener a alguien que te diga, mira, tienes que hacer esto, y que efectivamente sea alguien que lo haya logrado o que se esté basando en los ejercicios que hizo una persona y lo logró. ¿Ok?
Entonces, la diferencia con la práctica intencional, tiene objetivos concretos y bien definidos, ya validados. Es decir, en este momento en que estás tú, el próximo objetivo debiera ser este. Se basa en un plan con etapas para alcanzar esos objetivos usando técnicas de entrenamiento eficaces y conocidas. ¿Ok? Muchas veces, y ahí quizás a usted les puede pasar en el tarot, uno a veces improvisa ejercicio en la medida de cómo mejorar. No hay una base, un repositorio, alguien que te pueda orientar, mira, para hacer esto, haz esto. ¿Ok? Es localizada, requiere centrar la atención, es decir, estamos forzando, estamos poniéndonos en la escena para mejorar y requiere que uno esté ahí completamente enfocado, llevándolo a la gimnasia, ¿ok? Si tú quieres hacer ese salto que es el triple mortal, tú estás haciendo el triple mortal y no estás haciendo otra cosa. O sea, estás ahí enfocado hasta que te salga. Y generalmente no te sale. Y si te desconcentras, te puedes lesionar. Requiere mucha atención. Implica feedback de alguien competente en el área y las técnicas de entrenamiento. Requiere salir de la zona de confort. Si uno no se esfuerza por salir de su zona de confort, no mejorará. Implica generar representaciones mentales eficaces. La mejora de la ejecución mejora la representación y viceversa. Nos ayudan a monitorear la ejecución. Las representaciones mentales es que uno tenga una idea de qué es lo que tiene que generar. Entonces, el gimnasta, cuando hace el salto con el triple vuelta y el giro, tiene una idea de lo que tiene que generar. Y cuando lo hace, él evalúa su propia ejecución. Y dice, ah, mira, no me salió esto. Ok, tengo que mejorar acá. Lo mismo con el músico. ¿Ya? El pianista tiene una idea, una representación mental de a dónde quiere llegar. Y en su desempeño ve, no llegué todavía a eso. ¿Ok? Se requiere generar esas representaciones mentales. Y es un impacto, te genera un impacto mayor a la práctica intencional. ¿Ok? Y ahí es donde uno dice, hay un paso también que uno pudiera decir, ya esta persona está completamente dedicada, porque va a requerir mayor tiempo de entrenamiento. ¿Ok? La práctica deliberada es una práctica intencional que sabe dónde va, cómo se llega. ¿Sí? Y aquí podríamos hacer una síntesis. La práctica habitual llega hasta un límite y el objetivo es alcanzar el potencial posible y hasta ahí queda. La práctica intencional va más allá y busca alcanzar un potencial imposible. Está creando un potencial. Y la práctica deliberada sigue un camino más allá y el ejercicio es alcanzar eficazmente ese potencial imposible. Bien, pregunta. ¿Qué me dicen? ¿Qué les genera esto? ¿Se ¿Cuál es la aburrieron? práctica que estamos haciendo ahorita? Mira, en Anders Ericsson no ha llegado al tarot, pero eso no significa que nosotros no podamos generar esto y descubrirlo. O sea, a mí me genera un deseo poder aprovechar lo que hacen otros en otras disciplinas, ¿ya? Entendiendo que, ojo, no todos los caminos llevan a la maestría. Eso es importante entenderlo como, y depende de tu definición de maestría. Alguien que se dedicó a investigar qué es la maestría o qué es el desempeño experto, no lo encontró en todas partes, lo encontró en algunos lugares. Y curiosamente esos lugares usan principios similares. Estos son, ¿lo podemos llevar al tarot? Sí. Anders Ericsson dice, se puede llevar esto a ciertos lugares y hay una forma de hacerlo. Bien, ¿le sirvió? ¿Sí? ¿Estuvo muy fome? ¿Dedito para arriba más o menos? ¿Abajo? Sí, es una motivación para practicar el objetivo. Ya, ok. A mí esto me dolió la guata cuando me estómago cuando estaba viendo, porque yo dije, yo quiero seguir aprendiendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya hacía lectura. ¿Qué? ¿Hacer más lectura? Bueno, según esto, yo haciendo lectura, obviamente uno automatiza. Automatiza las frases, todo te sale más espontáneo. ¿Pero eso efectivamente una mejora? Nival, Dime.
Pues mira, yo siempre he dicho una cosa que no sé si sea así o no, porque yo la verdad no soy experto en estos temas, no soy maestro en estos temas, pero yo siempre he creído que la maestría deriva de la especialidad. Y era lo que decía al principio, es el hecho de que si el tarot es como un macro, pues especializarse en uno de esos elementos puntuales te permite desarrollar maestría, porque es que no puedes ser maestro en todo el tarot, es imposible. O sea, no puedes ser el maestro que hace las cartas, el maestro del evolutivo, el maestro del adivinatorio, el maestro del no sé qué, el maestro del no sé dónde, cada día salen cosas nuevas. Entonces, yo creo que la especialidad es la clave para desarrollar un grado de aceptable, digámoslo, de maestría en el tarot y seguramente en muchas cosas de la vida. Entonces, por ejemplo, a mí que me interesa, qué sé yo, el arte, el tarot más desde la visión del arte y desde de la construcción de la imagen, entonces pues yo estudio sobre eso, yo no estudio cosas de, no sé, de constelaciones familiares, porque pues no es mi ámbito de especialidad ni es hacia lo que yo quiero apuntar, saber más. Entonces, eso también pues que nos quede como para todos de mirar en qué nos queremos enfocar y dedicar nuestro tiempo a eso, creo que es algo mejor. Sí, yo creo que es una conclusión interesante. Es decir, primero reconocer que este es un mundo diverso. Es como la música. O sea, cuando uno habla de la música, ¿qué hay en la música? Diferentes instrumentos, diferentes estilos, o uno dice deporte. ¿Qué hay? Una infinidad de cosas. Cuando uno dice tarot, es lo mismo. O sea, hay una infinidad de elementos aquí. Y creer que uno está hablando de lo mismo es un error, o por lo menos es un error ingenuo, ¿ya? O sea, tú vas viendo que hay diferentes ámbitos de trabajo. Y de todas formas, si a ti te interesa uno, yo te diría, bueno, ¿cómo uno lleva esa pregunta? ¿Cómo mejoro aquí? Y ahí es donde también te puede servir esto. O sea, ¿cómo mejoro? Si ese es mi interés, ¿qué podría hacer yo para mejorar? Porque a veces uno cae en esto de que haciendo lo mismo va bien. Por lo menos si lo miramos acá, donde ellos miden el desempeño, no, el más tiempo haciendo lo mismo, no lo hace, no lo logra. Uno igual siempre puede refutar eso y decir, no, voy a hacer lo mismo y bien, ya, pero mi idea aquí es cuestionarle. Bien, ya, veo que estamos de nuevo en este punto en que se quedan silenciosamente sin ganas de compartir. No Bueno. hablemos. Yo me esfuerzo ahí, pongo de hacerlo entretenido, a ver si alguien va a compartir algo, pero bien. Vamos a la lectura entonces, hagamos lo mismo que podemos hacer que la vez pasada. Bien, olvidémonos de este episodio y vamos a hacer lectura. Mario, No, bueno, o sea, yo por ejemplo te podría decir que ahorita como nos explicaste este tema de practicar y estas fases ya verlo gráficamente te ayuda a entenderlo, porque por ejemplo quizá como lo decías, no hay mucho, pero de mi caso no hay mucho que aportar porque en realidad lo explicaste demasiado bien, ¿no? Algo que me llamó la atención que decías es cuando uno lo practica demasiado, hay una parte del cerebro en el que ya lo hace de manera automática, ¿no? Que yo lo asocio o lo asociaba mientras lo escuchaba a esta parte, por ejemplo, cómo reacciona uno ante una cierta situación. Por ejemplo, acá en México, que luego tenemos mucho este tema de los sismos, cuando suena la alerta sísmica de manera instantánea uno se para y busca refugio, ¿no? Tú corre a la calle, yo en mi caso agarro a mi perro y cosas así. Eso creo que es lo que hace la práctica. Yo por eso quizá no comentaba nada porque en realidad me quedó muy claro, pero no lo había entendido así, o sea, con esta escala de ver de no vale tanto que lo practiques y lo practiques porque igual ibas a mejorar un poco la técnica, pero no estás saliendo de tu zona de confort, que es diferente que alguien que sea profesional te dé una retroalimentación y te diga, oye, quizá lo estás haciendo bien, pero lo puedes mejorar de esta manera y entonces exponencia tu manera de crecimiento. Pero lo explicaste demasiado bien, por eso no tenía como muchos comentarios. Pero gracias. ok. A ver, vamos a ponerlo un poquito más agudo. ¿Quién me puede decir en estos tiempos que llevan practicando, ya años, ok? ¿Quién
me puede decir qué hizo que efectivamente dice, esto me ayudó. Que también esta comunidad nos puede servir para compartir ámbitos, y mete que seamos en ámbitos diferentes, pero ¿qué hiciste que te ayudó? Y tú dices, mira, antes de hacer esto, estaba a este nivel, pero hice esto otro y mejoré. ¿Quién puede compartir un testimonio? Yo. Ya, Magda. De ahí, Este, Marcela. ya ves que hablabas como del crecimiento intencional, o sea, de la práctica intencional. Yo creo que a mí me pasó que yo empecé a tomar cursos de tarot y muy rápidamente yo me memoricé todo, o sea, todo, así que los números y los simbolismos y todo, así como todo lo memoricé muy rápido, pero y me di cuenta de que esa memorización a mí me ayudaba en mi práctica del tarot, o sea, en hacer lecturas, pero como que yo no me sentía, o sea, yo no sentía que estaba conectando con el consultante, ¿no? Se lo sentía muy robótico, y sentía que también, yo estoy un poco en contra de cuando compras tarot y vienen todas las palabras clave, ¿no? Porque de repente tú dices, ah, ya memoricé mis 5 palabras clave o estos 5 simbolismos y te encajonas en eso y ya no puedes ver más allá de esa palabra clave. O sea, como que te quedas con eso y como que no te abres tanto a todas las las posibilidades infinitas que tiene cada carta. Entonces, algo que yo hice fue empezar a hacer un diario. O sea, yo empecé a hacer lecturas, ni siquiera así que cobraba ni nada, o sea, así como que a mis familiares, así como amigas y cosas así, que me tuvieran paciencia. Y después empecé a analizar lo que yo decía. Incluso en algunas ocasiones yo me grababa y yo volvía como que tomaba fotos, era como un proceso muy meticuloso porque tomaba fotos de la tirada, ¿no? Así como la tiraba, tomaba una foto, si estaba haciendo, por ejemplo, en WhatsApp, pues lo hacía todo en audio para que lo pudiera escuchar. Entonces yo decía, bueno, yo estoy viendo esto en esta carta, y lo empezaba, como que empezaba a analizarme lo que yo había dicho, como sí, sí tiene sentido, pero ¿por qué lo estoy viendo de esa manera? Y empezaba también a tratar de encontrar otra manera de lectura, depende de la pregunta que me habían hecho, o como que expandirla, pero yo sola, y Mm. analizando y tomando notas de lo que yo estaba haciendo, o sea, teniendo un diario. Entonces yo me empecé a dar cuenta de eso, ¿no? De que cada carta era muy extensa, que podía tener muchísimos simbolismos y que se podía conjugar de diferentes formas dependiendo de las otras cartas que te tocaran, ¿no? No es lo mismo el colgado con el mundo que el colgado después del carro. Entonces, como ahí, como que algo así fue muy difícil y fue como un estudio muy agudo que yo hice sola, porque no fui con nadie, o sea, era como que yo estaba analizándome a mí de las cosas que yo decía y a la vez, al mismo tiempo, yo iba a que me leyeran, o sea, iba con tarotistas, que eso es como un hobby mío. O sea, si hay alguien que me quiere leer, yo es así de, sí, claro que sí, no importa si te tengo que pagar, léeme, ¿no? Porque me gusta mucho ver cómo las otras personas leen y yo analizo mucho cómo lo están haciendo para ver yo qué puedo aprender de cómo esa persona lo hace. Y me hago la pregunta así de, ah, ¿yo hago esto o no, no lo hago? Entonces, yo soy muy exageradamente, diría, autoanalítica cuando yo leo y cuando alguien me lee y lo registro por escrito para yo volverlo a leer después. Fantástico. Súper. Buenísimo. Yo creo que no son tantas las personas en el mundo del terror que se graban y hacen estas anotaciones. Yo también lo recomiendo porque a mí también me aportó bastante. Marcela. Bueno, yo comenzó mi contacto con el tarot hace como 20 años. Yo soy educadora de párvulos y tenía un jardín en esa época. Y había una apoderada que veía el tarot. Y yo nunca me había visto el tarot y le pedí que me viera el tarot. Y quedé así como, me dijo tantas cosas que nada sentía que era como que sabía de mí. Y yo empecé a pensar, decía, ¿por qué alguien con unas imágenes, yo no cachando nada de tarot, me puede decir algo si no me conoce? Y empecé a ir a diferentes tarotistas solo para investigar y hacía preguntas así súper rebuscadas, así como para pillarlo. Y cada vez quedaba así como más raro, así como, ¿por qué él mirando unas cartas me va a decir algo?
Bueno, y ahí empezó como mi búsqueda con el tarot y empecé a hacer algunas formaciones. Empecé con, yo he estudiado con muchos tarotistas, ya diferentes, no sé, el Jaime Ales, la Saber, y diferentes como, diferentes Enfoque. maneras de enseñar, diferentes, cada uno con su onda distinta. Y después que hice todas estas formaciones, yo no le veía el tarot a nadie, porque sentía que podía causar algún problema, alguna depresión, decir algo que podría. Entonces, para mí era como, para mí y alguien, alguna amiga, hoy me puede ver una ya, y yo decía, y eso hace mucho tiempo. Y hace unos años atrás, bueno, yo he hecho muchas formaciones, soy coach, soy visitora médica, un montón de cosas. Y siempre yo quería, lo que estudiaba, quería ponerle el tarot. Entonces, por ejemplo, hice mi formación de coach y cuando me titulé, me pidieron que por favor, yo dije, ya, esto es tarot y coaching. Y la profesora sí, lo único que te vamos a pedir que no, como que no juntes estas dos cosas. Entonces siempre quedaba así como el tarot. Y como que siempre me llama la atención. Y lo otro que también hice, por ejemplo, cuando estudié con Jaime Ales, nos hacía práctica y él es muy estricto para enseñar, entonces te hacía una lectura y tú te hacía una pregunta X y uno tenía que leer. Y me decía, ¿pero dónde está eso? ¿Dónde dice esa carta eso? Y yo leo mucho las imágenes y lo que me llega, porque empecé a canalizar, más que empecé a canalizar. Entonces, y soy muy positiva, yo jamás voy a decir algo así muy terrible porque siento que no puedo hacerlo y no se debe. Entonces, empecé como a leerlo a mi manera, ya, y a medida que, y bueno, cada vez lo he integrado más, de hecho lo uso mucho cuando hago coach, lo uso mucho cuando hago alguna terapia, yo soy biodecodificadora y consteladora también, entonces lo uso en esas cosas, pero no como, porque siento que no soy vidente, no puedo decir nada de futuro, ya solo puedo hablar del presente y de buscar quizás algunas energías que quizás hay que mover, pero esa es como la historia. O sea, te sirvió probar diferentes enfoques, entiendo, como que eso también te fue ir Sí, me abrió soltando. sí, Ok. sí, me abrió harto la mirada de cada persona que enseña tarot y cada persona que ve el tarot también. Bien, ¿alguien más? Más, no más, no más, no más. A ver, chat. Bueno, yo. Adelante, adelante. Pero yo la verdad es que he tenido una posición muy crítica frente a eso y un tanto como escandalosa. El asunto de que me ayuda a mejorar a mí sobre el tarot es salirme del tarot. O sea, yo hace siglos creo que me leí 3 libros de tarot y jamás volví a leer por lo menos un libro completo de tarot. Me parece que es la cosa más inoficiosa del mundo. Personalmente, obviamente, lo que estoy diciendo. Porque, claro, mi búsqueda no me lleva por los senderos más naturales relacionados con el tarot estrictamente. Entonces, yo leo los principios de la imagen de Gombrich, yo leo un montón de cosas que no tienen nada que ver con el tarot porque mi intención va desde la parte de la iconografía y la construcción de la imagen del tarot. Entonces, obviamente a mí no me sirven los libros naturales o básicos de tarot por ese mismo sentido. Me gusta mucho la forma de pronto en la que Costa aborda algunos aspectos de este asunto, otros de Jodorowsky, otros de hasta del Camuán, que es muy particular en su forma de escribir y demás, también de Bendov, o sea, ¿sí me entendés? De la, ¿cómo se llama esta señora que es como búlgara, como una cosa toda rara? Chalai. Caray, Unger. Chalai, o sea, si me entendés, como cosas de esos aspectos yo voy rescatando, pero no me sirven los libros de tarot. Entonces, para mí, el hecho de que alguien esté interesado en algo puntual, entonces si alguien va a relacionar, por ejemplo, como Marcela que estaba hablando de constelaciones y tarot, si alguien va a hablar de eso, obviamente tiene que salirse del tarot y tiene que ir a Hellinger y un montón de expertos en esa materia y de ahí extraer la información necesaria y poderla vincular, porque es que el trabajo de nosotros, o sea, el trabajo básico de nosotros es
la revinculación de los conceptos y la revinculación de las diferentes disciplinas que se puedan abordar en el tarot. Yo creo que eso es lo que hace un maestro en el tarot y es poder generar el clic donde diferentes o diversas disciplinas que puedan o no funcionar con el tarot eh, tengan un sentido. Entonces, claro, como los que lo mezclan con la astrología, con el I Ching, con el eneagrama, con el cualquier cantidad de cosas, toda esta gente que se especializa tiene que salirse del sendero del tarot por un momento y replantear un montón de cosas. Entonces yo por eso siempre le digo a la gente, lo mejor que usted puede hacer es dejar de leer libros de tarot y váyale a los libros que le dan a usted más profundidad frente a lo que usted necesita o aprender, pero eso ya va como en el sentido de eso que tú decías, como de la práctica deliberada. No, no al principio, porque obvio que al principio tienes que leer los libros de tarot, sino pues como que te vas a perder aún más. Pero ya cuando tú digas, esto es lo que a mí me hace sentido, esto es lo que a mí me gusta, entonces te toca salirte, te toca irte para otro lado. Y eso fue lo que a mí me ayudó realmente. Fantástico, fantástico. Bien, me parece genial lo que están compartiendo. Claudia dice, creo que en cuanto al tarot, la maestría tiene que ver con la capacidad de transmitir y conectar con quien nos consulta. Eh, bien, perfecto. Ya, entonces, Venga, una espere, última. espere. Adelante. Es que a mí me ponen a hablar y yo no me paro. Ya. Lo, lo que pasa es que, lo que pasa es que ahí me resultó ahí una cosa muy compleja cuando alguien, no recuerdo quién, decía como que la maestría implica como la enseñanza. Y a mí eso me genera como mucha escaramuza, porque por ejemplo yo no soy bueno para enseñar. Entonces, porque eso requiere pedagogía. Y yo de pedagogía soy como cero, soy nulo para la pedagogía. Entonces, ese concepto de la maestría como la enseñanza, realmente, o sea, esto es como para conversar, Sí, porque yo no tengo ni idea. eso es, estamos aquí conversando. Sí, porque yo no tengo ni idea. Pero entonces es como, si yo no, si yo no soy bueno enseñando, entonces en realidad no podría ser un maestro en algo. O solo se es un maestro cuando se enseña, ¿cierto? Porque también está como el concepto de la transmisión de información. O se es un maestro solo con serlo, por naturaleza, no sé, es como que un iluminado tiene que enseñar algo, pero ¿cómo va a enseñar a alguien que no entiende cosas? ¿Sí me entiendes? Ahí es donde entra la pedagogía y yo digo, pues no, no funciono para eso. Yo por eso no doy clases de tarot, porque no puedo hacerlo. O sea, sí podría hacerlo, pero pues no es mi vocación hacerlo. Entonces es lo que yo sé, lo que yo he aprendido, aunque no lo comunique, me convierte o no en un maestro en el fondo. Pues son como temas ahí como al aire. Bien, bien. Voy a tomar algunos de los temas que estás compartiendo porque eh, me parece un buen ejemplo para compartirles sobre otra persona que estudió estos expertos, ¿ya? Pero lo hizo por otra vía. Y lo que investigó fue quiénes son estas personas que en cada disciplina la van transformando, ¿ok? Un experto, una experta, y uno lo puede ver con los récords Guinness o con los récords olímpicos, cuando llega esta persona, más van a seguir allá. Es decir, estas personas de alguna forma transforman la disciplina y eso enseña también, enseña que se puede llegar más allá. Entonces, me gusta también lo que tú hablas sobre la divergencia y uno podría decir, la integración. Y aquí esta persona que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, que era una persona influyente, que fue el creador del concepto del flow, que es fluir, y que uno cuando entra en ese estado, que es la zona, ya cuando el tenista está jugando el partido más difícil contra su rival, y el partido está súper difícil, está cansado y ya no quiere más, y que le duele todo el cuerpo, y ahí hace sus mejores jugadas, ¿ya? Y entra en un lugar que se llama la zona, que es cuando tú pones todas tus habilidades más allá de lo que era posible y entras en fluir, ¿ok? Lo hace el pintor, pianista, etc. Pero él dice que hay dos vías de crecimiento, que es uno es la integración y otro es la divergencia, ¿ok? Tomándolo por ejercicios de creatividad. O sea, si tú le pasas un clip a una persona y le dices, a ver, ¿qué puedo hacer con este clip? Mientras más ideas tiene nuevas, es más creativo. Las personas que no van por esa vía
te pueden decir 2 funciones, 3 y listo. Entonces, ahí uno puede ver que hay habilidades diferentes. Dicho eso, él dice que uno de los caminos que toman las disciplinas es llegar a esta unión de la divergencia y la convergencia, o la divergencia y la integración. Entonces pone el ejemplo de el tiburón, ¿ya? El tiburón es el animal, el pez más diferente a los otros peces, ¿ya? O sea, tiene algo que lo hace único, ¿ya? Pero eso que lo hace único solo funciona en el mundo en que convive. Es decir, ese sensor que tiene, esa cuestión que es para olfatear la sangre y unos sensores que tiene que ya no me acuerdo muy bien, pero eso solo le sirve en el agua, ¿ok? Entonces, en cierta medida uno también, todo esto que uno pone y esta diferenciación que hace, es también conectada con algo, que es como una contribución que te hace único y única en relación a lo que va a hacer con el tarot, el arte, la iconografía. Entonces, esa divergencia también te unifica al entorno, ¿ok? Entonces estamos aquí en esto, navegando por esos dos ámbitos. Y